Amén. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios. Hemos venido hablando y seguiremos hablando de las cosas hermosas, poderosas, que Dios prepara para nosotros en lo que somos. Mire que a veces pareciera que a Dios se le olvidó que nosotros seguimos, después de haberle aceptado a Jesús como Señor y Salvador, seguimos nosotros viviendo en el mismo ambiente en el cual nosotros hemos vivido. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay cosas que no cambian en relación a lo que es nuestro entorno después que nosotros conocemos a Jesús como Señor y Salvador. Las cosas que de alguna manera han estado, probablemente siguen estando. Los lugares que han estado, siguen estando. Aún personas que han estado, siguen estando. Y es eso lo que en su momento genera, tal vez a la vida de aquel que reconoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cambios. ¿A qué me refiero? Reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y nos alegramos y nos gozamos. Venimos tal vez a la iglesia, pero llegamos a nuestra casa, un lugar donde tal vez hay cosas que no han cambiado. Hay personas que todavía no han reconocido a Jesús. Hay ambientes en los cuales todavía Cristo no se ha entronado. Y en su momento esas situaciones son aquellas que de alguna forma golpean directamente en áreas específicas a aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, porque pudiéramos haber pensado que al momento de cambiar nosotros cambió todo. Y es que eso sería excelente, sería buenísimo. Me convertí yo al Señor y todo el edificio donde vivo se convirtió. Ahora hay paz. Por donde yo pasaba y había reggaetón, ahora escucho ahí tu fidelidad. No es así. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, cosas que de alguna manera no cambian. Y eso en su momento golpea directamente al pensamiento, en su momento todavía natural, de aquel que necesita seguir siendo formado y madurar. Y comencé diciendo, a veces pareciera que al Señor se le olvidó eso. Y hubiéramos preferido, Señor, reconocerle como Señor y Salvador y que de una nos lleve al cielo. Y ya, porque entonces no hay tentación, entonces no hay provocación, no hay nada, sino sencillamente una vida de gloria. Y es ahí entonces donde Cristo hace y levanta una oración que de alguna forma nos permite a nosotros reconocer que Él no se olvidó de esa parte y nosotros no pudiéramos olvidarnos de que esto sigue siendo nuestro diario vivir. Y esto como introducción a lo que hemos venido hablando en este tiempo. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 17, yo no sé si vemos. Juan 17. Cuando hablamos o mencionamos Juan 17, ya usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Del Padre nuestro. ¿No? Amén. Y dice, vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a leerlo aquí en la pantalla y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Seguimos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están, ¿dónde? Y yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y vamos a dejarlo allí. Hemos venido hablando de... Gracias. Hemos venido hablando de las fortalezas. Excelente. Lo único que cuando levanto no los miro. Creo que la otra es... Está bien. Para leer están excelentes. Esas también sirven para mirar de lejos y se traba. Bueno. Gloria a Dios. Para que se quedaron mis ojos. Pero a falta de 1, 2. Hemos venido hablando acerca de las fortalezas. Hemos hablado bastante de eso. Y cómo las fortalezas de alguna manera generan patrones de conductas en nuestra vida y hacen que nuestro diario vivir sea complicado. Hace que nuestro evangelio sea un evangelio de tropiezos. Hace que nuestro gozo sea un gozo intermitente. Hacen que de alguna manera nuestra vida ahora en Cristo sea una montaña rusa. Sube y baja y vuelve y sube, pero cuando digo de montaña rusa es que la sensación de la montaña rusa no es agradable. Porque no es el hecho de subir, sino el hecho es de una montaña rusa, aunque suba o baja, tanto la subida como la bajada es desagradable. Y esto, de alguna manera, todo en sí, pudiéramos nosotros tomarlo como sencillamente resultado de ese tipo de fortalezas. Y en este caso, nosotros vemos que este entorno en el cual nosotros vivimos ha sido, de alguna manera, es y seguirá siendo algo que el cristiano, el hombre en Dios, está llamado a no a vivir en él, pero sí a lidiar con eso. Pero lo bueno de esto es que leíamos ahora en la oración que Cristo levanta al Padre, que Él guarda nuestras vidas, que Él ora al Padre, no para que nos quite, no para que, porque si fuese de esta manera, la iglesia entonces pierde su sentido. Lo que dice la Biblia, la luz se escondería, la sal dejaría de tener sabor, y esa es la iglesia. Sino que en su momento esto se convierte en una fortaleza y hace creer que es usted y soy yo el único que pasa por ahí. Hace creer o pensar que debería
de haber un cambio en él o en ella o en aquellos para que nuestra vida sea más placentera. Y esto crea entonces o genera una fortaleza, que es lo que hemos hablado, que es entonces un patrón de conducta que trae consigo muchos mecanismos de defensa. Y usted se da cuenta que hay mecanismos de defensa para cuando nosotros andamos en la calle y si vamos a ir a un tren, ya el pensamiento dice, en el tren hay que ser así. Si usted va a caminar por donde va a caminar, ya hay un mecanismo porque ahí es así. Si usted llega a su edificio, a donde usted vive, de acuerdo a la relación o situación que tiene con las personas con las que vive, ya hay un mecanismo de defensa porque aquí hay que ser así. Y todo esto entonces de alguna forma va creando barreras para poder entonces vivir un evangelio completo, más bien el resultado del evangelio completo. Porque se llega a la casa y se perdió la paz, se llega al trabajo y se encontró con el amigo, el compañero, que ahora ya no es amigo ni compañero, sino es sencillamente aquella piedra en el zapato, aquel roce, aquello que me hace pensar más bien renuncio, más bien me voy, más bien, y todo eso entonces va degenerando una, diríamos así, una conducta de vida. Y pone esto, un rótulo, una fortaleza que no nos permite a nosotros poder ser para los demás lo que debemos de ser en el Señor. Y les digo que esto es algo en lo cual el Señor, a mí o conmigo, está tratando bastante. Porque hay momentos en los que yo quisiera ser el primero que viva en la luna, por el entorno. Uno dice, la verdad es que no se puede vivir así. Donde usted está, para donde usted maneja, donde usted entra, usted tal vez está haciendo una línea para llevar a cabo una compra, un pago, lo que sea, y se encuentra con un atropello, se encuentra con una mirada, se encuentra, usted dice, ¿qué pasa? Y se nos olvida lo que somos después de que reconocimos al que reconocimos en nuestra vida, y que el trato fue, yo no los voy a quitar de donde están, los voy a guardar donde están y los voy a usar donde están. Y eso entonces hace que esta, vuelvo y repito porque estaremos hablando de esto, esta fortaleza sencillamente haga creer que todo lo bueno o lo de Dios se viva solamente en la iglesia, solo aquí. Y eso es una gran fortaleza, porque para adorar a Dios solo en la iglesia, porque en la casa no puedo, el trabajo tampoco, es que usted no conoce a mis vecinos, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mis hijos. No, yo no los conozco, y si son así, no me los presento. Yo tampoco les presentaría a los míos. Pero el punto es que se crea este pensamiento en el cual solo en la iglesia, y por eso se vive un evangelio de iglesia. Un evangelio de paredes, un gozo de tiempos, una conducta, pero no necesariamente en sí es un reflejo de vida del evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Y miren que hay una gran cantidad en la iglesia viviendo con esta fortaleza. Solo en la iglesia. Hay parejas que solo en la iglesia se hablan y se dan el beso, porque están en la iglesia. Solo en la iglesia. Solo en la iglesia. Y esto creo que está haciendo que nos perdamos de lo que de alguna forma Cristo ha establecido para nosotros, que no necesariamente es solo en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor busca? Quebrantar esas barreras, quebrantar esos pensamientos que nos permitan a nosotros poder ser lo que somos, vivir lo que estamos llamados a vivir y disfrutar
de lo que tenemos que disfrutar. Y esto es, de alguna manera, algo que día a día tiene que ser renovado. Mire que las cosas se pierden así de rápido. Sencillamente. Meditando en tantas cosas, no necesariamente en esto, pero meditando en algo. Ayer estaba en un establecimiento y me están atendiendo a mí. Y llega un señor que lo habían atendido antes, pero no le habían dado lo que le tenían que dar. Y la señora está hablando conmigo y él sencillamente me dejó detrás de él. Entonces no dice, ¿y ahora qué? ¿No? Son cosas que en el momento pasan tantos pensamientos. ¿Quiere manifestarse el yo? ¿O dejamos que el yo siga crucificado y se manifieste lo que de Cristo hemos recibido, entendiendo que Él no nos quitó del mundo? Y entonces él termina ahí, que le faltaba la empanada de carne, que no se le habían dado, y él termina su discusión ahí, y la señora, cuando él se va, me dice, perdón, qué pena, ¿cómo se metió ese señor? Y le dije, no, está bien, pero ese está bien para mí me supo a gloria, porque realmente le digo, no siempre me sabe a gloria, y por ahí mi día comienza a desfigurarse. Y entonces ya llego a donde tenía que llegar con aquella misma sensación, y ya no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Y ya comienza a desfigurarse entonces tantas cosas que hacen que un día el Señor hizo para que pudiéramos disfrutarlo en Él, sencillamente termine de una manera tan sencilla y tan rápida, porque me sentí invadido, porque me sentí violentado, porque me sentí humillado, porque me sentí, llámelo lo que quiera. Y es ahí entonces donde yo digo, gloria al Señor, que se quebranten este tipo de cosas, porque en la iglesia, tal vez si me pisan, muy bien, hermano, Dios le bendiga, no hay ningún problema, y la risa, no hay problema, mi hermano, todo bien, mi hermano, sí, mi hermano, y esa sonrisa, mi hermano, aleluya, mi hermano, gloria al Señor, hermano. Pero en la calle no es eso. En la calle no hay eso, y no lo estoy generalizando. Estoy hablando tal vez de mí. Estoy hablando tal vez de algo que de alguna manera me ocurre a mí y que pudiera en su momento usted identificarse con algo, ¿no? Luego salgo y está parqueando un señor, y no, yo estoy parado esperando que él parquee, pero él piensa que yo estoy esperando a ver si me da o no me da, ¿no? Pero realmente Dios sabe que no, yo estoy esperando, no, la verdad, que él terminara de parquear, porque yo tenía que meterme para meterme al carro. Entonces él baja y me dice, amigo, yo tengo cámara, pero lo dice de una manera así. Entonces yo no dije nada. No, pero se lo digo porque se queda ahí parado, esto y lo otro. Y entonces le digo, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y entonces me dice, pero mira, yo con cámara y todo, mira cómo tengo el carro, porque tenía ese carro todo abollado atrás. Pero él mismo lo dijo. Entonces le digo, no hay ningún problema, está bien. Entonces, cuando me acerco a él, escucho que dice, que está escuchando él, y entonces Abraham, Dios le bendiga. Vean qué tremendo, porque me vi ahí. Son fortalezas, ya aquello sencillamente usted puede andar escuchando que solo Dios hace al hombre feliz, pero realmente eso es así, hemífero, por arriba, por encima. La situación realmente saca en cierta manera lo que realmente está, y no es lo que se escuche, no es lo que se hace, sino en sí es lo que se vive. Y para ello tiene que haber un quebrantamiento de estas áreas en las cuales Dios ha venido tratando con nuestras vidas, y en específico ese yo, que es el que se irrita, el que se molesta y el que pierde su lugar en el Señor, y que no deja que podamos nosotros regocijarnos en el día, en lo que el Señor nos da y nos permite, y de esta manera poder vivir una expresión de gloria.
Y creo que eso es el Evangelio. Mire que hay un pensamiento, porque creo que es eso, un pensamiento equivocado en cuanto a lo que es el Evangelio o a lo que somos los evangélicos. Porque Evangelio, ¿qué es Evangelio? Buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es un evangélico? El que lleva las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, a veces nos damos cuenta que pareciera que hay una gran diferencia entre el evangelio y el evangélico. Y el evangélico puede ser como el momento lo precise. Si el momento es aquí, es un momento de evangelio, de gloria. Si el momento no es aquí, probablemente no sea tan de gloria. Y es eso lo que el Señor busca quebrantar en nuestras vidas. Realmente son fortalezas que no las notamos solo en la iglesia. Hay algunos que nos vestimos para la iglesia, pero no necesariamente así nos vestimos siempre. Nos vestimos para la iglesia. Cosas que se hacen solo para la iglesia. Y eso muestra entonces la gran limitación que yo tengo. Y que no estoy viviendo en sí toda la expresión del Evangelio, sino solamente estoy viviendo o disfrutando tal vez de esa mínima parte que comparto en la iglesia. Y si solo viene los domingos, imagínense, pudiera no venir ningún día. Si esa fortaleza ha sido quebrantada, todos los días de su vida serán en la presencia del Señor. Independientemente, porque no es las cuatro paredes, no es el momento. Y esto es algo que hace o ha hecho de alguna manera que la iglesia sea conocida lamentablemente afuera con términos muy contrarios a los que de alguna forma Cristo establece, o Él que es la cabeza de la iglesia. Porque cuando entonces dicen que en la iglesia son hipócritas, y la Biblia dice que nosotros somos uno con Él, entonces de alguna manera pareciera ser que entonces esta cabeza así mismo es, y no es así. Ahí sí no se aplica el dicho que de tal palo tal astilla. No se aplica. Cristo no es eso, la iglesia tampoco es eso, yo tampoco soy eso. Sencillamente es una barrera, un pensamiento que ha establecido en mí una conducta de vida, en la cual sencillamente es a la carta. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que se dé en el momento. Si es un momento, es paz. Pero a mí que no me busquen, porque el que me busca, encuentra. Yo soy manso, pero no menso. Somos así. ¿O no lo pongo usted ahí? Soy así. Y eso sencillamente no muestra sino que hay algo que tiene que ser quebrantado. Hay algo que tiene que ser crucificado. Y que me está haciendo daño solamente a mí. Porque probablemente el resto en sí, como nunca han cambiado, no tienen conocimiento que nosotros tenemos, no tienen al Espíritu Santo de Dios que le redarguye y le dice por qué habló así. Vaya, pida perdón. No debiera. No. Y eso martilla y incomoda bastante. No sé si alguna vez se ha sentido usted así, incómodo por esa situación. Pero no, cuando usted lo analiza se da cuenta que no tanto es incómodo por la situación con la persona, sino es más bien por lo que usted conoce de Dios y por lo que usted y yo somos en Dios. Y esa incomodidad no le permite a uno como que el día transcurra de la mejor manera.
Y tal vez el pensamiento en su momento, en el momento, uno dice, sí, yo sí lo veo, sí la veo, ahora que llegue, ahora que lo mire, pero apenas lo ve, otra vez, ¿y qué pasó? Pero si todo era que cuando lo viera lo iba a abrazar, y perdóneme, y aleluya. Y cuando lo ve, como que otra vez el fuego se prende. ¿Qué pasa entonces? Y es, creo, lo que leíamos ahora, a donde Cristo ora y menciona. Él no nos quita del mundo y nos deja en el mundo para que nosotros podamos llevar a cabo o seguir la extensión de su ministerio, primero entre nosotros, ¿no? Y luego con aquellos con los que nosotros tratamos, que de alguna forma están allí para poder recibir lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que en su momento nos desanima. En el libro de Hechos, acompáñenme por allá. ¿Cuántos no se han sentido desanimados por situaciones así? Que después que peleamos decimos, yo para qué sigo, sí, igual, más bien ya no voy porque yo ya no quiero ser hipócrita, yo ya no, y por ahí uno mismo comienza a desanimarse, a decirse cosas que nadie le está diciendo, porque nadie le está diciendo, sí, no vaya. No, contrario, de parte de Dios siempre estamos recibiendo ese llamado a seguir. De parte del Espíritu Santo de Dios siempre estamos recibiendo esa fortaleza para seguir. Y esa situación sencillamente, véalo así, lo veo yo así. Perdí un examen, pero no perdí el año. O sea, perdí ese examen, pero no perdí el año todavía. Tengo chances. Y sé que vendrá otro examen. Y cuando ese examen venga, qué bueno que el Señor, pues el Señor siempre lo hace, mis hermanos. Yo creo que a veces usamos frases también que Dios me ayude, pues Dios siempre nos ayuda. Que Dios me fortalece, Dios siempre nos fortalece. Que el Señor me guíe, pues Dios siempre nos... O sea, a veces decimos cosas también que sencillamente son aprendidas y que suenan bonitas, pero que hacen ver o sonar como que Dios solamente actúa cuando lo decimos. Y Dios es Dios y hace lo que siempre ha hecho y lo hará siempre. Independientemente de que usted lo diga o no, yo lo diga o no, Él es Dios. Pero sí que cuando aquello llegue, el Espíritu de Dios me dé la fortaleza para poder pasar aquellas pruebas. Hay un versículo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 25. Y dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué importante es nosotros tener el ánimo, y miren por qué el apóstol Pablo expresaba esto. El buen ánimo no tiene que ver con el clima. El buen ánimo no tiene que ver con absolutamente nada, sino el buen ánimo tiene que ver con la confianza que usted y yo tengamos en Dios. Y esta, de alguna manera, es una fortaleza, mis hermanos, grandísima, que hace o separa al hombre de Dios y de la confianza en Dios en cualquier situación. Y que en su momento, y con esto no estoy hablando mal de la iglesia, no se escandalice ni mucho menos,
pero hace creer y pensar que este momento sencillamente es el único momento y tiempo para poder confiar en Dios. Si en este momento nosotros levantamos un cántico juntos todos y empezamos a decir, y mi confianza está en ti, todos vamos a cantarlo. Pero cuando el momento nos coge a solas, no siempre levantamos ese mismo cántico. Pero mi confianza está en ti. Ahí nos hace falta el cajón, los que a los lados están, porque entonces de esta manera, sí, porque es el momento. Y qué importante es que nuestra confianza en Dios sea por lo que es Dios y por lo que Él hace y puede hacer, y usted y yo no tengamos variación, porque Él no varía. Y se quebranta entonces ese pensamiento de los 45 minutos de paz, los 45 minutos de gozo, los 45 minutos de sosiego, los 45 minutos, porque se convierte en un hábito. Hábitos. Es tremendo cuando uno entra a la clase de los niños de todas las edades, pero encima más que todo usted lo ve en los pequeños. Porque usted entra a su clase y usted ve que ellos tienen un hábito de llegar, tienen que pasar por una estación, tienen que pasar por otra estación, tienen que pasar por otra estación, tienen que pasar por otra estación y luego. Y muchas veces en la casa no hacen nada de eso. Llegan y tiraron el jaque donde fue, los zapatos para donde fuera, esto. ¿Y qué pasó con lo de la escuela? Ah, no, eso es en la escuela. Y muchas veces así pasa con nosotros. Ah, no, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Eso se da en la iglesia. Eso se vive en la iglesia. Y creo que eso necesita ser quebrantado. Ese hábito. Porque eso es un mal hábito. Y es conocido como religiosidad. Esta religiosidad tiene que quebrantarse. Y saber que nosotros podemos vivir una relación en confianza plena en el Señor. Y que no hay situaciones como la que yo le mencionaba ahora, tan sencillas, tan simples. Cada cual sabe, mis hermanos, hay gente que resiste más que otra. No necesariamente que sean calmados, sino sencillamente hay personas que esa no es su llaga. O sea, tal vez usted me puede ver muy calmado en ciertas áreas y me puede pasar algo, cosas que tal vez a mí, ¿qué le digo? A mí no me molestan, ese tipo de cosas no, pero hay otras que tal vez usted no ha estado al lado mío, que para usted son tan sencillas, pero por eso se enojó, porque son áreas diferentes. No es necesariamente que yo sea, mis hermanos, un tres leches, no, sino que eso, a mí no. Pero ¿qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Y ahí nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos cierta sensibilidad para con áreas. Y el Señor lo que busca en su momento es que esa sensibilidad de alguna forma sea quebrantada. ¿Sabe el Señor de alguna manera que mi sensibilidad, tal vez en cuestión del yo, es el hecho de a donde el Señor me ha traído y me ha venido formando en el pensamiento tal vez de antes, por lo que hemos venido hablando, de donde uno nace, donde uno crece, a donde uno es marginado y rechazado, y situaciones como estas sencillamente llegan a tocar el mismo punto. O sea, que te están rechazando, que no te vieron, que sencillamente no, y eso es algo con lo que el Señor trata con uno como en otras áreas. Pero qué bueno es que nosotros, mis hermanos, podamos tener ese buen ánimo. Y el buen ánimo realmente es poder confiar siempre en el Señor. Y no necesariamente porque hay una situación o no la hay. Es lo que hemos recibido nosotros de parte del Señor. Y esto, mire que haría, porque yo le digo, no sé, en sí, en cuestión de lo que nosotros vivimos en cada uno de los servicios, realmente es
para nosotros ir creciendo en áreas específicas e ir dando frutos en esas áreas. Y cada fruto, mis hermanos, es una provocación al gozo. Cada fruto, cada área que cambia, produce ese gozo en nuestras vidas. Amén. El apóstol acá mencionaba esto y quiero leer un poquito más acá. Porque él tenía ese buen ánimo. Versículo 23. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened, varones, buen ánimo. Este buen ánimo, mis hermanos, del cual el Señor nos habla hoy, viene como resultado de ese quebrantamiento, de una vida religiosa, de una vida sometida y sujeta sencillamente a un régimen. Pero el apóstol Pablo menciona por qué él tenía buen ánimo. Él estaba en la misma situación. No es que el apóstol Pablo estaba, mientras ellos estaban pasando por la tormenta, el apóstol Pablo estaba por allá en Acapulco. No, el apóstol Pablo estaba en medio de la tormenta también. Es más, él iba prisionero. El resto eran los que lo guardaban y lo cuidaban a él. Como quiera, en la misma tormenta, pero él iba preso en aquel. Y en ese momento él se levanta y dice, pero tenga buen ánimo. Pero su buen ánimo no era por otra cosa, sino porque tenía una relación. Y mire que ¿dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en una barca, estaba siendo llevado a Roma preso para compadecer ante el César, ante un juicio. Mas sin embargo, hablaba de un buen ánimo. La iglesia hoy en día ha perdido su buen ánimo y lo pierde porque se nos derrama la leche, porque se nos acabó el jabón, porque no hay queso para la arepa, no hay azúcar para el café. ¿Por qué? Por todo perdemos el ánimo. Todo, pero estamos aquí. Sin ánimo, pero aquí estamos. Y eso es como raro, ¿no? Porque al final del día estamos haciendo algo, pero sin ánimo. No hay ánimo. Yo no sé si usted hay alguna área en específica en la que el que lo mira a usted le dice, wow, aquí sí, ¿no? Yo no sé si usted me ha visto a mí jugando fútbol o en un campo de fútbol. Usted ahí mirará a un niño. No he perdido mi ánimo por eso. O sea, tengo el mismo ánimo de todos los tiempos. Para mí eso es. Pero hay cosas que en el Señor Dios me ha dado ánimos para poder realmente vivir de esta manera en otras áreas también. Y si algo la iglesia sufre hoy es de desánimo. Entonces, para animarse la iglesia, comienza a buscar, bueno, ¿qué nos anima? ¿Qué nos anima? ¿Qué cree usted que son las áreas que hoy en día se buscan para animarse? Sí, diversiones. ¿Qué cositas pudiera usted mencionar? Que el teléfono esté cargado 100%. Ah, que el teléfono tenga carga, sí, porque si no, imagínense. Ah. ¿Cómo? Ah, los mensajes positivos. Es tremendo, mis hermanos, y yo no tengo nada en contra de eso al final, pues. Cada cual, pero a mí lo que me hace es tal vez verlo desde una perspectiva diferente, y es el hecho de que Dios habla y no me anima. Su palabra está escrita y no me anima, pero recibo un mensaje. Tú eres la luz. Tus ojos brillan. Tú puedes. Y comienza. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? Es como la espuma. Y se acabó.
mientras pasó el videíto. Uy, sí, uy, sí. Yo soy. Terminó el videíto, yo no soy, yo sigo siendo el mismo. ¿Para dónde voy? Si yo no. Es tremendo. Y la palabra del Señor que es constante, mis hermanos, pero aquí está el punto. Dice la Biblia en el versículo 23 que el apóstol Pablo tenía una relación a donde el mismo Cristo se presentaba a su vida y quebrantaba en él todas las fortalezas. El único que puede quebrantar fortalezas en nuestras vidas es Cristo. Amén. Porque no es cuestión de cambio de actitud. Yo le voy a dejar de hablar para que se dé cuenta. Yo me voy a ir para que vea. No es cuestión de actitud. Termina uno perdiendo más, mis hermanos. Termina uno perdiendo hasta lo que no tiene que perder. Hay gente renunciando a trabajos que el Señor, cuando se los dio, ellos dicen, esto es de bendición, a mí el Señor me lo dio, y entonces por ahí le puso a alguien para que lo siguiera formando, y dice, no, mejor me voy porque con este... Y no fue el Señor que se lo dio. Y el que está ahí no es para formación, será, entiéndalo. Tal vez cuando se meta en la presencia del Señor, el mismo Cristo le quebrante esa fortaleza, me quebrante esa fortaleza y me devuelva el ánimo de seguir adelante. Familia renunciándose a sí mismos por pensamientos que consideran y se desaniman. Tan sencillo poder buscar esa relación con el Señor, buscando tal vez a dónde nos vamos a vivir, porque estamos hartos del vecino, de la vecina, de lo que sea, vámonos. Cuando tal vez no es eso, sino lo que Dios está es buscando quebrantar una fortaleza en un momento a solas, decirle, vea, es esto. Y así como usted se siente en la iglesia, también se puede sentir en su casa, así también se puede sentir en su trabajo, en cualquier lugar. Creo que eso es una fortaleza, mis hermanos, que nos traería mucha ganancia. ¿No piensa usted así? ¿Y usted qué dijo? Nada, todavía no ha despertado. Yo sé que también lo piensa así. Pero mire que se pierde mucho cuando esta fortaleza está vigente. Se pierde mucho. Se pierde mucho. En estos días veía como un camión se metió al parque donde hay puentes y el camión se quedó trabado. Hay cristianos ahí, trabados en una situación, no de ahora. Hace rato, es que cuando yo era chiquito, ¿y cuántos tiene ahora? 83. ¿Qué bonito? Esta condición puede enfermar también físicamente. Totalmente. Emocional. Totalmente. Y recuerden que estamos hablando de fortalezas mentales, que de alguna forma se establecen y hacen tronos y comienzan desde adentro. Es que no hay nada peor, mis hermanos, que tener esa condición desde adentro. Mire que nosotros tal vez nos fracturamos una mano o nos quebramos un dedo, una pierna, y esto es como normal, ¿no? Pero un problema del hígado, un problema del páncreas, cosas que son de adentro, más serias, delicadas. Entonces estas fortalezas se establecen adentro y comienzan a generar pensamientos de deformación. Y con esto yo no estoy tratando de nada, sencillamente es que Cristo quebrante esa fortaleza, porque ¿qué puede hacer uno, mis hermanos? ¿Qué lo hace ser? Sencillamente, y poder tener ese ánimo en las diferentes áreas en las que yo me desarrollo y me desempeño. Porque es muy bueno tener ese ánimo aquí. Usted me escucha aquí y tal vez a muchos de ustedes dirán, qué bueno sería tener una camarita para ver, pastor, cómo es en la casa. Si también tiene ese ánimo, qué bueno sería preguntarle a la esposa si tiene ese mismo ánimo, o a los hijos, o ver si cuando él está en la calle reacciona igual. Mis hermanos, tenemos todos una cámara, como bien predicaba nuestro hermano Wilmer tiempo atrás. Hay una cámara constante tomándonos fotos, constantemente. Pero a veces nosotros, tal cual vemos el poste de cámara, disminuimos la velocidad y apenas pasamos el poste, igual, aquí disminuimos la velocidad. Aquí, mire a su hermano, mire la carita. Ah, qué lindo. ¿Ah? ¿Quién le hace una mala cara aquí? ¿Ah? ¿Quién le muestra aquí lo contrario? No.
No, aquí hay fiesta. Pero, ¿por qué esa fortaleza y limitación? ¿Por qué? Mire que cuando a veces, ¿cómo está mi hermano? Bien, y gloria a Dios, aleluya. Y usted anima, y usted le da, va a ir dándole cuerda. Usted ve que mueve el piecito, y usted. Y usted. No, tratando de darle cuerda al que se encuentra en el camino. Désela a usted. Encuérdese usted a través de la palabra. Hay gente así. Es feliz dándole cuerda a otra gente. Usted. Y uno, porque la gente pensará que uno solo oye y no mira, ¿no? A veces nos olvida que la gente también mira, que la gente también oye. Y uno mira y dice, pero a usted le falta cuerdita, porque usted se da cuenta que está desinflada. Mis hermanos, qué bueno que haya un quebrantamiento. Y lo que nosotros logramos vivir en el Señor, que es un evangelio completo, no se limite solamente a estas 4 paredes. Y nuestro buen ánimo sea producido por nuestra relación con el Señor, que trae consigo en sí una respuesta de aquellas cosas en las cuales nosotros necesitamos respuesta. Qué bueno cuando el Señor usa a alguno de nuestros hermanos para traer una palabra de aliento a nuestras vidas. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por eso. Pero mis hermanos, creo que no hay nada que se compare a que la misma presencia de Cristo traiga a nuestras vidas ese buen ánimo para poder seguir adelante independientemente. Mire que usted ahorita sale de aquí y vuelve a llegar a la misma casa, ¿no? Porque hay algunos que aquí oran, Señor, y ahorita que yo llegue, oh Dios, que ya no esté. Dice, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Usted va a llegar y usted los va a encontrar. Más bien, Señor, que esto en mí ya no esté. Y que esto que recibimos aquí se vaya con nosotros para todos los lados. Mis hermanos, le digo, experimentaremos cosas muy lindas en el Señor. Nuestro rostro no se desfigurará. Nuestras palabras no tendrán otro sabor. Nuestras conductas serán siempre aquellas conductas que agradarán a todos aquellos, pero comenzando con nosotros. Amén. ¿Es bueno agradar a los demás? Sí. Después de agradar a Dios y después de estar usted agradado. ¿A usted no le ha tocado servir comida con hambre? ¿Cómo se siente eso? Usted sirviendo el plato de comida, que lo disfrute. Y usted con ese tronadero ahí, que alcance para mí, que alcance para mí. A veces queremos darle a otros de lo que nosotros no tenemos. Y mire que toda esta expresión en las redes, la gente que lo está poniendo, en su mayoría no lo tiene, ni lo vive. Es una forma de decir lo que no tengo, antes de realmente mostrar lo que se tiene. Porque lo que se tiene, mis hermanos, el Espíritu se encarga de dar testimonio. No necesitamos algunas veces de este tipo de cosas. Como dije, no estoy hablando ni me quiero meter en ese tema, pero creo que lo importante es reconocer que usted y yo podemos vivir vidas gloriosas en el Señor, en el mundo donde estamos, porque eso fue lo que Cristo estableció. Y Él guarda de nosotros, Él intercede por nosotros, y usted y yo podemos regocijarnos, y no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. ¿Lo cree usted así? Amén. Declaramos entonces esa fortaleza quebrantada en el nombre de Jesús. Le invito a que nos pongamos en pie. Dele un aplauso al Señor.